Romanos, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hemos estado y estamos viendo a lo largo de varios domingos lo que es el conocimiento de Dios, tal como lo expresa Pablo en la carta a los Gálatas. Y, entre otras cosas, nos está diciendo no solamente, como hemos podido ver, lo que es el conocimiento de Dios, un conocimiento que es práctico, que es personal, que es experimental, sino todos los beneficios de aquellos que conocen a Dios, que ganan en esta vida y la que ha de venir. Así que ya hemos visto algo que es importante y que se expresa conociendo a Dios, y a la misma vez Pablo hace una advertencia a aquellos que no han llegado a conocer a Dios. Lo que hace también Pablo en esta carta a los romanos, de esta manera tan extensiva y tan clara. El texto, cuando no sabían o no conocían a Dios, y nuestro texto que hemos leído en esta mañana, donde vamos a hacer la mayor de nuestras referencias, nos está hablando de aquellos que no conocen a Dios. Es decir, todos y cada uno de nosotros, en un tiempo pasado, y seguramente algunos de vosotros en el tiempo presente. Es decir, a todos aquellos que no son cristianos o que no eran cristianos en otro tiempo. No implica que no sepas cosas de Dios. Por ejemplo, aquí en este capítulo 1, el versículo 19, por ejemplo, que nos habla y nos dice de conocer a Dios. Y conocer a Dios a través de la creación. Dios se ha manifestado por medio de las cosas hechas. Así que cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos decir cómo es Dios y cómo obra.
Si miráis, por ejemplo, también en esta carta, en el capítulo 2, y por ejemplo, el versículo 14 en adelante, no solamente es la creación, sino que también nos habla de una ley escrita en el corazón. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Por tanto, no es que algunos de vosotros podáis ser totalmente ignorantes acerca de Dios. Conocéis lo suficiente, no solamente por lo que veis, sino también por lo que sentís en vuestro corazón. No hay nadie en este mundo que pueda excusarse un día delante de Dios en el juicio y decir, no sabía absolutamente nada. No, tienes información suficiente para ser responsable de lo que es tu vida, ahora y en el futuro que ha de venir. Pero el apóstol Pablo dice que en algún tiempo nosotros vivíamos sin conocer, sin saber acerca de Dios y por tanto haciendo la voluntad de unos ídolos que al final no son ídolos. Gálatas capítulo 4 versículos 8 y 9 que estamos mirando. Yo quisiera exhortarte a ti en esta mañana del peligro inmenso en que te encuentras si no conoces a Dios. No es únicamente, como hemos visto, de los beneficios que ha ganado aquel que conoce a Dios, sino de la gran advertencia que las Escrituras nos va a hacer acerca de no conocer a Dios. Y lo tengo que hacer con seriedad, lo tengo que hacer con solemnidad, porque estamos hablando de cosas que son cruciales. Primero, lo que nos muestra este pasaje que hemos leído en Romanos capítulo 1 y nos muestra toda la Escritura en general es que no conocer a Dios te deja en la peor de las situaciones. No es que no conocer a Dios te deja en una situación difícil y complicada, sino que te deja en la peor de las situaciones. No es cuestión, por ejemplo, de elegir qué comida vamos a tomar. Si puedo tomar de esta comida que me es agradable o de esta comida que me es menos desagradable. No, de lo que está hablando y va a hablar Pablo y habla toda la Escritura es de comer comida que te da vida o comer comida que te mata. No es que estemos hablando de elección de qué vamos a beber a mediodía, sino de beber una bebida que es sana o una bebida que contiene veneno. No estamos hablando de juegos de elección. Y la Escritura en ningún momento dice que esto es una elección libre que tú puedas tomar y que al final veremos lo que pasa. Lo que nos está diciendo la Escritura es que o tomas a Cristo, o te acercas a Dios, o lo conoces a Él, o te quedas en la peor de las situaciones. La Escritura nos habla en los Evangelios y de nuestro Señor Jesucristo cuando dice o estáis conmigo o estáis contra mí, o recoges o desparramas. No hay otra opción. Y por tanto, el llamamiento que tengamos que hacer a todos en esta mañana no es tanto de decir, bueno, me apetece esto o no me apetece. Es que o tienes un conocimiento real y de beneficio para tu alma, o estás destruyendo y envenenando tu alma. Y no es que yo lo pueda hacer con este énfasis, sino que lo hace de una manera más radical y dura las Escrituras. La palabra de Dios es tremendamente clara y definida. Es dura en la definición. La Escritura nos dice, por ejemplo, que no conocer a Dios nos deja en la situación de ceguedad. Somos ciegos y guías de ciegos. No es que estamos viendo mal o que vemos en tinieblas, pero que al final podemos seguir adelante. No, estáis, cuando no conocéis a Dios, en tremenda ceguedad, aun cuando estéis siguiendo neblinas o luces que en realidad son falsas. La Escritura nos dice que no conocer a Dios te deja en una situación de
perdición, estás perdido. O aún más duro todavía la Escritura, estás muerto. No estamos jugando con el lenguaje, estamos hablando con la claridad de las Escrituras. Muertos en vuestros delitos y pecados, dice con claridad la palabra del Señor. Si en esta mañana tú seas joven o seas mayor, con más o menos conocimiento de cosas, si no conoces a Dios de una manera real, lo que te dice la Escritura es que estás perdido, es que estás ciego y es que estás muerto. Pero nos dice más, nos dice la Escritura que estás sin esperanza y sin perdón. No hay esperanza para ti, no hay perdón posible para ti. ¿Por qué? Porque nos dice también en este mismo pasaje, el versículo 18, que estás bajo la ira justa de Dios. Estás bajo su ira. Estás en una situación terrible. No es que estás diciendo, tengo ignorancia de Dios y voy a pasar desapercibido. No, es que tienes a Dios en tu contra. Está contra de ti. Fíjate lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Y tendremos que leer todas estas advertencias con muchísimo cuidado, sobre todo tú que todavía estás en la oscuridad de tu mente y de tu corazón. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, fíjate cómo lo dice en el versículo 8 en adelante. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, los que no conocen a Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pero fijaros bien, aquellos que no conocieron a Dios, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No está hablando de cosas fáciles, no está hablando con mera indiferencia o posibles decisiones que tengas que tomar. Cuando la Escritura dice que no conoces a Dios, te está dejando en una situación terrible. Y deberías de tomar alerta en tu alma. No importa dónde te encuentres, no importa de dónde vengas. Porque la justa ira de Dios está sobre ti. Pero déjame que te lea otro versículo más. Esta vez en la carta del apóstol Pablo a Tito. En Tito, capítulo 1, dice así, versículo 16, de algunos, dice, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Déjame que haga una advertencia clara a aquellos que decís conocer a Dios, pero que vuestros actos, vuestro comportamiento, vuestra actitud diaria niega este conocimiento. Hemos dicho en los domingos anteriores de los beneficios de conocer a Dios, pero un conocimiento real, un conocimiento creciente, un conocimiento que nos une. No es simplemente la información, sino algo que nos transforma. Ahora, si alguno de vosotros dice conocer a Dios, pero su vida está contradiciendo todo lo que dice o todo lo que profesa, está también en una situación alarmante. Creo que es importante que cada uno de los que estamos aquí hagamos un análisis de conciencia clara. No estamos entreteniendo o pasando el tiempo, estamos jugando con nuestras almas. Por eso es importante que tú mires en esta hora qué tienes tú con respecto al conocimiento de Dios, qué tipo de relación tienes con Dios.
Porque lo que nos está diciendo es que si no conoces a Dios como dice la Escritura que debes de conocerlo, si no te has unido a Él a través de la obra y persona del Señor Jesucristo, lo que dibuja la Escritura es la peor de las situaciones. Es la condenación y la separación del Padre por toda la eternidad. Pero no solamente es esta descripción terrible, muy seria, que nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros. También la Escritura dice más. En segundo lugar, tendríamos que decir que no conocer a Dios te hace perder lo mejor de Él. Mirad, tú y yo, todos nosotros tenemos que afrontar los mismos problemas y las mismas luchas, las mismas tensiones y los mismos retos. No penséis que lo tuyo es superior, más grave o más terrible o doloroso que lo que otros están pasando. Todos nosotros estamos en el mismo mundo, todos nos mojamos con el mismo agua, todos pasamos el mismo hambre, todos tenemos que vestir las mismas ropas, estamos en el mismo lugar. Es esta generación. Los conflictos que tengamos familiares, los conflictos que tengamos económicos, los conflictos que tengamos en la salud son los mismos para todos. Ahora bien, lo que nos dice la Escritura es que hay una gran diferencia, una diferencia extraordinaria en tener que pasar todos estos retos y conflictos sin Dios y poder pasar todos estos conflictos y dificultades con Dios. Esta es la diferencia más radical entre lo que es el pueblo de Dios que conoce a su Dios y aquella gente que no conoce a su Dios. ¿No pensáis que cuando estáis pasando el tiempo más difícil y más duro, que lo que hacéis mayor esfuerzo es buscar la ayuda necesaria? ¿No estáis en medio del mar ahogándolos en toda esta pasión y tormenta y buscáis aquel barco o aquel flotador que pueda sacar de aquel lío? ¿No clamáis desde las ventanas de la casa que está ardiendo por aquel personaje, aquel bombero, aquel lugar que pueda extender su escalera y salvarte? ¿No estás en la más terrible de las enfermedades o dolores, como describían ahora los niños, y buscas el médico que pueda sanar tu cuerpo? Ahora que nosotros tenemos estos conflictos que son reales, estos problemas que tú estás afrontando, no importa si es en la infancia o es en la ancianidad, no importa si es en riqueza o en pobreza, todos tenemos que tener estas luchas porque estamos en este mundo caído, pero ¿no tenemos nosotros los cristianos la inmensa ventaja de poder decir tengo a Dios de mi lado y que Él es el que me consuela y el que me ayuda? ¿No buscamos la mejor ayuda? El mayor consuelo, como dice la Escritura, el mejor consuelo cuando hay dolor, la mejor guía cuando estamos en el desierto perdidos, la mejor ayuda en medio de los problemas. Si no conoces a Dios, si no tienes una relación real y personal con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo, te estás perdiendo la mejor ayuda. Tendrás que afrontar todos estos retos y todos estos conflictos solo. Esta es la realidad. Es verdad que algunos pueden apagar su ansiedad con un poco de alcohol o algún veneno en sus venas, que te podrás engañar con la fantasía y la imaginación de la sociedad en que estamos viviendo, que te podrás rellenar de ritos, los rituales o de fantasmas, pero no hay nada detrás de todo esto. Cuando en realidad la fuente de gracia y de bendición que es Dios está a tu lado y no la ves. Te estás perdiendo a aquel que puede consolar de manera real, el que tiene todo el poder a su alcance, el que puede verter todo su cuidado en ti, aquel que puede resplandecer con la mejor luz en tu interior y en tu alma. No conocer a Dios te hace perder toda esta gracia y bendición, pero es que no dará el mejor de los sentidos a tu vida, la mejor razón de ser para tu vida. ¿No pensáis que será terrible la desgracia de aquellos que han volcado años y años en un trabajo que después ha sido vano para un desengaño?
Imaginar a aquel que ha recibido la noticia de que escarbando en alguna mina o en alguna tierra va a encontrar un tesoro y lleva no días, sino años dedicándose a escarbar en aquella mina o en aquella tierra para después llevarse el desengaño de que no valía la pena. Esto es lo que le pasa a esta multitud de gente que está dando su vida por la familia. Y un día la familia puede darle la espalda. Que se ha levantado para las mayores de las empresas. Quizá algo que pueda mejorar este mundo y luego darse cuenta de que no hay nada. De que ha estado perdiendo el tiempo. O que ha estado dando la gloria y alabanza a algo que al final era el enemigo. Una persona terrible. Lo que nos dicen las Escrituras es que la mejor motivación, la mejor razón de ser es Dios. Porque nunca falla, nunca nos va a desengañar, nunca nos va a dar la espalda. Siempre estará Él y al final será lo mejor. A veces, cuando niños hemos hecho el esfuerzo de conseguir lo que al final descubrimos que era simplemente un juguete de plástico, made in China. Cuando en realidad hemos dado la espalda a aquello que era el mejor de los objetos y que era duradero. La Escritura lo señala de una manera muy clara. La mejor manera de consumir nuestras vidas, la mejor manera de usar nuestros dones, es con respecto a Dios y a Él toda la gloria. Servir, pero servir al mejor Señor. Aquel que no te va a traicionar. El cual tiene todo el poder, toda la gloria, toda la gracia a tu alcance. El que podáis pasar los años hasta que podáis veros gastar como una vela, pero que al final habéis estado alumbrando al que es más extraordinario. Buen siervo fiel. Que lo pueda decir no un cualquiera, sino el mejor y el más grande de los señores. No conocer a Dios te hace consumir tu vida en banalidad, en vacío. Pero déjame que te diga en tercer lugar, no conocer a Dios, como nos dice Pablo en Gálatas y nos dice también en este capítulo que hemos leído en Romanos, te hace servir a otros. El ser humano, es decir, tú, sea quien seas, el ser humano no es libre, no eres independiente. No pienses que has nacido en este mundo y que podrás hacer con tu vida lo que quieras. Esto es un engaño. Y es el engaño de parte del padre de mentira. Desde que naces, tú, como yo, desde que naces, eres arrastrado por unas cadenas invisibles. Invisibles quizá, pero tremendamente reales. Cuando piensas que estás haciendo lo que tú quieres, en realidad estás haciendo y obedeciendo la voluntad de otro. Tu voluntad, sea quien seas en esta mañana, tu voluntad está bajo la voluntad de otro más superior. Pablo en los Gálatas nos dice que es servir a otros dioses, que en realidad no son dioses, porque solamente hay un Dios. Pero fijaros que Pablo en Romanos, y si pasáis al capítulo 6, por ejemplo, Romanos 6, versículo 12, no reine, dice, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Déjame que te diga lo que la Escritura está diciendo con una tremenda realidad. Cuando tú eres seguido por los sentimientos de tu corazón, cuando crees que es aquello lo que te emociona y te llena y te da satisfacción, en realidad puede ser, y es la mayoría de las veces, el pecado que mora en ti. Tú no eres rey de tu alma.
El que es el rey, según Pablo, según la Escritura, es el propio pecado. Es el pecado que está morando en ti, que ha tomado señorío, dicen los versículos posteriores. Él es el Señor, tu pecado. Estás haciendo lo que el pecado que mora en ti te dice. Tú dependes del pecado. Pero quizá lo que estás dependiendo es del placer. Muchas veces lo que pensáis que es una libre elección es simplemente dar placer a algo carnal de tu cuerpo o de tu mente. A veces estamos siguiendo el ritual generacional de la familia, el bien de la familia, y la familia nos esclaviza. ¿Cuántas veces hemos querido actuar de cierta manera, pero esa familia que hay detrás nos reprime? ¿Cuántos de vosotros sois esclavos del trabajo? Cuando pensáis que toda esta vida funciona porque tenéis un trabajo, o va a funcionar mejor cuando consigáis un mejor trabajo, haciendo que el trabajo sea vuestro Dios. ¿Qué decir de una manera clara la Escritura con respecto al dinero, el Dios dinero? No penséis que simplemente es tener un poco de seguridad con el futuro. En muchas ocasiones estamos doblegados por el dinero y hemos convertido algo neutral, algo sin autoridad, en nuestro dueño. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir si no tenemos este dinero o esta cantidad de dinero? No os engañéis. La mayoría de vosotros, no importa la edad que tengáis, tenéis detrás de vosotros o delante de vosotros otro Dios. No es que haya un espacio de dioses donde podáis elegir, no son dioses, es una falsedad, pero te está destruyendo. Está doblegando tu voluntad. Te está forzando a seguir lo que Él quiere. Ya sea el pecado en general, ya sea el placer de tu cuerpo, ya sea el propio trabajo, ya sea el dinero. La Escritura lo dice de una manera muy plana y muy clara. Nuestro Señor Jesucristo, hablando, nos dice, te dice a ti en esta mañana, donde está tu tesoro, está tu corazón. No importa dónde esté tu deseo, no importa dónde esté tu anhelo, allí estará tu corazón. Y esto es terrible. No es que estamos viviendo ahora mismo de una manera neutral o indiferente hasta que lleguemos a un cierto momento donde vayamos a decidir. Y pensamos que vamos a decidir por el camino verdadero que es Cristo o que es Dios. No, en este momento, en este instante, seas de familia cristiana, tengas conocimiento o no lo tengas, en este mismo instante, o tienes a Dios como tu Dios, el Dios de las Escrituras, o tienes dioses falsos a los cuales estás sirviendo. Y eso lo que te está haciendo de servir a otros dioses es que te levantas por la voluntad de otros, y te vistes para la gloria de otros, y sigues los caprichos de otros, y te guiarán donde otros quieran. Es decir, estás consumiendo tu vida y tus valores, tu capacidad para servir a aquello que no sirve para nada. Y que un día te darás cuenta que has llegado al abismo, porque no tenías nada. El apóstol Pablo en los Romanos lo está diciendo de una manera muy ilustrativa y nos da unas imágenes tremendas. Porque dice que todos aquellos que conocían o podían entender acerca de Dios han cambiado la gloria de Dios por meras criaturas. A veces hemos hecho una sonrisa irónica cuando recordamos al pueblo de Israel, que veía que no venía Moisés. Ha estado en el monte durante 40 días y no saben lo que es acerca de él, así que dicen, vamos a echar nuestro oro al fuego y a ver qué sale. Y les salió la figura de un becerro. Y podemos ver al pueblo de Dios inclinándose ante un pobre becerro de oro. Terrible. Pero es que esto es lo que estaba ocurriendo con todos aquellos entre vosotros o de vosotros en el pasado, cuando volcabais todo vuestro ser en aquello que no era Dios. Y como tenéis que servir a algo,
habéis echado al fuego de vuestras vidas un puñado de oro y os ha salido un becerro. Meras criaturas, imágenes de cosas perecederas. Y cuando habéis perdido la imagen y el carácter del Dios verdadero, lo convertís todo en criaturas falsas, falsos espíritus, fuerzas malignas. Esto es lo que estáis haciendo, estáis consumiendo, nos dice en los versículos 22 al 25. ¿No os parece terrible? Que cuando podíais ver la gloria de Dios en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que no se puede copiar en imágenes de escayola, pero cuando no teníais a este Cristo y no teníais esta imagen de Dios, estáis siguiendo serpientes y espíritus malignos, os estáis levantando, viviendo y muriendo para dioses falsos que no pueden hacer nada por vosotros. Y en la hora esencial de vuestras vidas, cuando tengáis que responder de vuestros actos, no tendréis a nadie que os defienda. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Por eso tenemos que decir con toda contundencia, y tendréis que aceptar que yo lo hable intentando seguir lo que nos está diciendo las Escrituras. No conocer a Dios te está dejando en una situación dramática, alarmante, inmensamente peligrosa, porque te va a llevar a tu destino eterno apartado del Padre. No conocer a Dios para ti en esta hora te está haciendo perder la más gloriosa de las imágenes y la más grande de las presencias, que es nuestro Dios mismo, un Dios cercano, un Dios poderoso y un Dios misericordioso. Es que, en tercer lugar, no conocer a Dios, como dice la Escritura que deberíais de conocer a Dios, te está dejando en las manos de otros dioses. Te los inventes tú o te los impongan otros. Has confundido en tu propia imagen los caprichos de tu corazón o las influencias de los malignos para apartarte del Dios verdadero, del camino verdadero. Por tanto, tengo que terminar con una advertencia real también en las Escrituras. Mirad, nos dice en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, capítulo 7, que si ahora no conoces a Dios, ahora, en este mismo instante, no conoces a Dios, no estás siguiendo sus pasos, no te estás aferrando a Él, no estás sintiendo su presencia, no estás dejando que obre en tu vida y en tu corazón de la manera que tiene que hacerlo, un día, quizá para sorpresa tuya, ese mismo Señor tendrá que decirte: apártate de mí, porque nunca te conocí. Esto es donde te encuentras y esto es donde nos encontramos. Ahora bien, también hay una exhortación, un ánimo. No importa lo lejos que hayas caminado en contra de Dios, y no importa lo mucho que te hayas consumido y dado y vendido a otros dioses falsos. Si en esta hora, en este mismo instante, porque este Evangelio de gracia y de misericordia nos lo permite, si en este mismo instante te arrepientes de todos tus pecados, de toda tu idolatría del corazón y de tu alma, y te acercas al único remedio que es Cristo clavado en la cruz por tus pecados, tendrás no solamente la vida eterna, sino que tendrás al Dios grande y misericordioso de las Escrituras, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que estará a tu lado todos los días de tu vida. No dejes pasar la oportunidad. Quiera el Señor que traiga a nosotros una advertencia clara a nuestros oídos y a nuestra conciencia de que no servimos al Dios verdadero, de que no lo conocemos de manera real, pero que ahora, en ese mismo instante, sí podemos llegar a conocerle, dejando que Cristo entre y transforme tu vida. Amén. Amén.